En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así la luz de ustedes a los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Continuamos este domingo la meditación del llamado Sermón de la Montaña, que es la primera gran enseñanza de Jesús en el Evangelio de San Mateo, y que vamos a hacer una lectura continua de San Mateo durante este año litúrgico. Y comienza Jesús con esa enseñanza que escuchamos el domingo pasado, el sermón de las bienaventuranzas. Este domingo entonces el Señor continúa su enseñanza, pero nos invita a bajar a la llanura. Domingo pasado nos sentamos a los pies de Jesús en la montaña, que ese es el lugar especial en la palabra de Dios, de donde se recibe el mensaje de Dios. Ahora el Señor nos invita a bajar a la llanura. Es el espacio donde vivimos nuestra vida cotidiana, nuestros trabajos, donde compartimos con los hermanos, donde vivimos la vida de cada día. Las bienaventuranzas que pronunció Jesús el domingo pasado aún resuenan en nuestro corazón y están muy lejos de ser una propuesta individualista, intimista, a diferencia de ciertas creencias religiosas y filosofías orientales que invitan a la persona a realizar un camino personal de autoperfección, centrado en el esfuerzo propio, en la búsqueda de un equilibrio interior. La fe cristiana y el Evangelio no son un camino individualista, porque no se trata de un asunto entre Dios y yo, de una manera personal. No, el proyecto de Jesús expresado en las bienaventuranzas son el corazón del modelo de sociedad que Dios quiere, son el fundamento de ese sueño del Creador que quiere que seamos familias solidarios unos de otros. Y en el Evangelio de hoy, el Señor nos hace esta propuesta a los que queremos ser sus discípulos, seguirlo a Él en el día a día, en la llanura, precisamente, donde realizamos nuestra vida. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Se trata entonces ahora de la misión concreta de todo discípulo de Jesús, es decir, transformar la vida social, nuestro entorno, en la llanura donde vivimos, con el testimonio de nuestra fe. Y el Señor usa esas dos imágenes, esos dos elementos, sal y luz. En la antigüedad, diversos eran los usos de la sal, como lo es también hoy.
Comentemos al menos dos. El primer uso de la sal es resaltar el sabor de los alimentos. Y solamente percibimos nosotros la necesidad de la sal cuando a veces por un olvido en casa no echan la sal en la sopa, en la comida, y decimos, esto no me sabe a nada, esto no tiene sabor, no tiene gusto. O cuando por prescripción médica se nos dice, hay que comer sin sal, eliminar la sal. Cuesta al principio porque la comida no tiene gusto, no tiene sabor. Precisamente la cantidad justa de sal puesta en los alimentos es lo que hace que los distintos ingredientes de la comida resalten, adquieran gusto y sabor. Ser sal de la tierra no consiste entonces en hacer del yo el centro de la vida. Eso sería como salar en exceso una comida, y entonces si nos pasamos en la sal, en la cantidad de sal, arruinamos la comida. De la misma manera que la sal se disuelve en la comida y le da su sabor, de la misma manera los cristianos estamos invitados a vivir nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, también desapareciendo, pero dándole gusto a la vida, sabor a la vida, y donde nos movemos, pero sin nosotros resaltar mucho, sin querer buscar los protagonismos. El cristiano, el discípulo de Jesús, vive atento entonces a cómo potenciar la vocación, los valores de los demás, para que ellos también sobresalgan. Ser sal de la tierra es estar atento a esos silenciosos detalles de caridad que hacen la vida del otro más plena y más feliz. Qué distinta sería nuestra familia, nuestros lugares de trabajo, nuestras amistades, si estuviéramos menos preocupados, menos centrados en nosotros mismos y más abiertos a los demás, que es la función de la sal. Da gusto, da sabor, y la sal hace resaltar los demás ingredientes que acompañan la comida. La sociedad actual, desafortunadamente, nos insiste, nos empuja a centrarnos en nosotros mismos, en el yo, buscar mi satisfacción, mi conveniencia, mi confort, mi beneficio personal. En cambio, el proyecto de Jesús, el Evangelio, nos invita a ser sal de la tierra, es decir, a mezclarnos en la sociedad para darle gusto, sabor y sentido. Y por eso dice Jesús, ¿y qué pasaría si la sal pierde su sabor? Cosa que es muy difícil, porque el cloruro de sodio mantiene siempre esa propiedad. Pero Jesús lo pregunta, ¿qué pasaría si la sal perdiera su sabor? No conocemos otra utilidad. Habría que tirarla a la basura. ¿Qué pasaría? Pudiéramos hoy nosotros preguntarnos si tú y yo perdemos también el sentido, la misión que nos ha dado Jesús, de allí, en el ambiente donde me encuentro, mi familia, mi trabajo, mis vecinos, con mis amigos, pierdo el gusto, el sabor de darle sentido a la existencia desde mi fe. Seríamos entonces unos cristianos insípidos, o peor, amargados, amargos. Y entonces
es desvirtuar nuestra misión, lo que nos ha dicho Jesús: ustedes son la sal de la tierra. Hay un segundo uso importante de la sal: preservar los alimentos y evitar la corrupción. En la antigüedad, en la época de Jesús, no había neveras, no había sistema de refrigeración. Entonces la carne y el pescado se cubrían con sal para impedir que se descompusieran y que entonces poderlos preservar mucho más tiempo. ¡Cuánta corrupción vemos tristemente en nuestro alrededor! Y si Jesús nos dice: ustedes son la sal de la tierra, quiero que ustedes cumplan la función de la sal, es precisamente para purificar, para sanar nuestros ambientes donde nosotros estamos de ese mal, de ese peligro de la corrupción. Aquí el Evangelio es claro: ser sal de la tierra, es decir, vivir el Evangelio con fidelidad, tiene entonces una profunda repercusión social, porque sana, purifica, quita la corrupción. Pensemos, donde yo me muevo, en la llanura donde yo estoy, en mi vida cotidiana, las relaciones que tengo, los ambientes donde vivo, estoy siendo sal, saneando, purificando la maldad, la corrupción. Esto no significa que los cristianos debamos considerarnos como una casta de puros, superiores, fiscalizadores morales de los demás. Nada de eso, porque esa no es una actitud evangélica. Ser sal de la tierra es reconocernos frágiles y pecadores, pero al mismo tiempo amados y perdonados. Vivir en continua conversión y abiertos a la gracia de Dios para dejarnos sanar por su amor misericordioso. La confianza en la misericordia de Dios, unida a la exigencia ética del Evangelio, es la verdadera medicina contra la corrupción personal, social, porque Dios, que es amor, misericordia, todo lo sana y quiere que nosotros seamos también sal en nuestro medio. Por lo menos retengamos hoy esos dos usos de la sal que Jesús quiere imprimir en nosotros. Y continúa Jesús diciendo: ustedes son la luz del mundo. Y lo dice como mirándonos a cada uno de nosotros a los ojos. Y agrega: no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Y tampoco tiene sentido encender una lámpara. En la antigüedad eran lámparas de combustible, no había energía eléctrica. Y entonces no se enciende una lámpara para meterla debajo, taparla con un cajón, no, porque la función de la luz es dar resplandor, dar claridad, es un elemento de utilidad. Y entonces si la luz se tapa, si la lámpara se tapa, se ahoga y finalmente se apaga. Ser luz del mundo no es una invitación a sobresalir, a buscar protagonismos. No, ser luz del mundo es vivir de tal modo que nuestra vida iluminada por Cristo se vuelva luminosa y transparente. Es la invitación que nos hace hoy el profeta Isaías y este precioso salmo que hemos meditado. El justo
brilla, resplandece en las tinieblas como una luz. ¿Y qué es lo que hace que el hombre justo, la persona justa brille? Dice, su servicio, su caridad, su testimonio, su disponibilidad. Es la invitación que nos hace hoy el Señor. La luz no se impone, simplemente la luz alumbra, resplandece, sin hacer mucho espaviento, mucho ruido, pero permite que nos reconozcamos, que nos miremos al rostro, que nos identifiquemos y sobre todo iluminar nuestro camino. El cristiano es luz cuando en medio de la oscuridad, del egoísmo, de la mentira, de la desesperanza, de la maldad, elige la verdad, la coherencia, la esperanza. El cristiano es luz cuando sus obras sencillas reflejan el amor de Dios e iluminan a otros con su testimonio para que no caigan, para que no tropiecen. Por eso Jesús nos recuerda que la luz, que la lámpara no se enciende para ocultarla, sino para que brinde servicio de claridad a todos los que están en casa. No nos quiere el Señor unos cristianos tímidos, escondidos, metidos por allá en cuevas, no, sino que donde estamos y nos ha puesto en lugares estratégicos, de la misma manera que la lámpara, la luz, se pone en un lugar estratégico y no se necesita ser un ingeniero eléctrico ni estudios universitarios para instalar una luz. El sentido común nos dice que hay que ponerla en un lugar visible, elevado, que nada la tape, la oculte, para que su luz se irradie en todo el espacio y nos beneficie a todos. Tú y yo, queridos hermanos y hermanas, estamos puestos por el Señor en lugares estratégicos para hacer luz. Mi familia, mi trabajo, mi vecindario, con mis amigos, yendo de camino, en la fiesta, en el deporte, donde nos encontremos, allí debemos dar entonces claridad y dar luz. Porque una vida cristiana, vivida solo, en lo privado, en lo intimista, en lo reservado, es como tapar esa luz, asfixiarla, ahogarla y termina apagándose como la lámpara que si la tapamos pierde entonces ya su vitalidad y se apaga. Ser luz del mundo es dejar que Cristo ilumine mi vida para que yo me haga entonces resplandor, claridad para los demás. San Juan Crisóstomo, meditando esta página del Evangelio que hoy estamos nosotros comentando, nos dice: la manera como los cristianos somos luz en el mundo es reflejando la luz de Cristo, porque sucede como con la luna. Nosotros vemos que en esas noches de luna llena y despejadas, grande, brilla, la luna ilumina, da una gran claridad, pero la luna no tiene luz propia. Ella es como un espejo, recibe la luz del sol y luego nos la transmite. Quien es la luz del mundo es Cristo. Él nos ha dicho: yo soy la luz. Por lo tanto, cuando yo dejo que Cristo me ilumine, entonces yo como un espejo debo reflejar la luz en los demás con el testimonio de mi vida,
con mi autenticidad, con mi transparencia. Esa es la gran propuesta que nos hace hoy el Señor. Ser sal de la tierra, dar gusto, sabor, sentido en el entorno donde vivo, pero también a muchos de los nuestros cercanos, conocidos, familiares, amigos que viven tristes, desanimados, sin esperanza. Seamos para ellos sal que da sabor, gusto a la vida desde nuestra fe. Ser luz para los demás, permitir que sea Cristo quien me llene de su luz y yo entonces dar claridad, iluminar a otros. Quiero terminar con un cuentecito sobre la propuesta de ser luz para los demás. Imagino que a ustedes les gustan también los cuentecitos, y más aquí que veo tantos niños, jóvenes que han venido con su familia a la celebración. Y dice así: Etiopía es un país misterioso de África, muy antiguo y hermoso. Allí viven muchos pastores que cuidan sus rebaños de cabras y ovejas. Son gente buena, trabajadora y humilde. Uno de ellos, de nombre Juan, sintiendo que la muerte venía a buscarlo, llamó a sus 3 hijos para despedirse de ellos. Todos han sido muy buenos hijos, pero somos tan pobres que no puedo repartir entre los 3 lo poco que tengo. Es tan escaso que no podrían hacer nada con ello. Por eso he pensado darle todo al más inteligente para que lo haga crecer. Así en el futuro podrá ayudar a sus hermanos si lo necesita. Padre, ¿y quién es el más inteligente?, preguntó el hijo mayor. Pronto lo sabremos, hijo, pronto lo sabremos. ¿Y cómo?, preguntó el segundo. He pensado en una sencilla prueba que revelará quién es el más indicado para cuidar de mi pequeño rebaño, que no muera, y hacer próspero mi humilde huerto. Dijo el padre. ¿Y qué hemos de hacer?, preguntó el más pequeño. Encima de la mesa he dejado una moneda para cada uno. Vayan al mercado y compren algo con lo que puedan llenar la casa. El que lo consiga, ese será mi heredero. Poniéndose manos a la obra, el mayor pensó que la paja, que es barata, sería la solución. Así que compró mucha paja, un camión entero. Pero al regresar, solo consiguió llenar la casa hasta la mitad. Al ver que su hermano del medio llegaba con un montón de sacos llenos de plumas, se quedó muy triste. Había miles de plumas, pero el segundo hermano tampoco consiguió llenar la casa. Llegó el turno del más pequeño, el que todos habían creído siempre el más tonto, débil. Su padre y sus hermanos mayores lo miraron sorprendido al llegar. No traía ni camión ni sacos, ni siquiera una funda. Le preguntan: ¿no has comprado nada? ¿Qué has hecho con la moneda de papá?, le regañó el hermano mayor. El hijo menor no dijo nada, mientras se metía la mano en el bolsillo y sacaba una vela. ¿Con una sola cosa piensa llenar la casa de mi padre?, se burló el mediano. La casa era pequeña, pero no tanto.
El padre sonrió. Había entendido lo que pretendía su hijo menor sin que éste pronunciara palabra. En cuanto se hizo de noche, encendió la vela y la casa se llenó de luz. Ya puedo morir en paz, dijo el padre, porque uno de ustedes ha conseguido cumplir mi deseo. El pequeño lo heredó todo y como era un buen hombre, permitió a sus hermanos trabajar con él y compartir la casa paterna. Cuentan la gente del lugar que fue tan hábil y honrado en los negocios y tan buen hermano que a su muerte era la persona más rica y respetada de la región. Hasta aquí el cuentecito. Estamos invitados nosotros también, hermanos, a llenar mi familia y llenarla de luz, testimonio, transparencia, que mi trabajo, mi ambiente donde yo me muevo todos los días, mi entorno, mi amistad, ser luz. Es la invitación que hoy nos hace el Señor. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Dejémonos llenar de esa luz que es Cristo en nuestra vida, que disipa toda tiniebla, toda oscuridad, para que seamos luz en nuestro medio. Amén.